Junta directiva, colegas parlamentarios. La derecha reaccionaria venezolana y los sectores más radicales sienten una gran decepción con la bancada mayoritaria de manera circunstancial y transitoria en este Parlamento, porque como muchachos demandados no han podido cumplir la tarea. Y después que de manera prepotente y jaquetona vociferaban a los cuatro vientos que al gobierno del compañero Nicolás Maduro le quedaba 6 meses y otros y otras más atrevidos y atrevidas decían que era mucho, ahora en la sesión de hoy se les nota una gran tristeza y una gran decepción porque funcionan las instituciones de este país. Lo primero que hay que establecer es que el artículo 265 de la Constitución determina el mecanismo para la remoción de los magistrados y magistradas, y en ninguno de los aspectos, los apartes y en la redacción de este artículo se habla de una comisión parlamentaria para revisar magistrados. Pero además de ello, la remoción, que es la palabra que allí se establece, requiere de la concomitancia de 3 poderes. Poder judicial, que solicita al poder ciudadano la calificación de la falta grave, y calificada la falta grave, procede la Asamblea Nacional. Entendiendo ello y entendiendo que la Constitución establece en el artículo 137, esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público. Hago un paréntesis para recordarle que la Asamblea Nacional es uno de los poderes públicos de esta nación, a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones, deberes, competencias y atribuciones de la Asamblea Nacional están estatuidas tanto en la Constitución como en el reglamento interior y de debate. Y en ninguno de los aspectos se le da esa facultad que se subrogó esta mayoría violadora de la Constitución al designar una comisión para cumplir una tarea sobre las cuales la Asamblea, dentro de sus atribuciones y dentro de las competencias legales y constitucionales, no tiene cualidades. Entendiendo esto, ¿qué procede? La misma Constitución, en el artículo 138 dice: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Por lo tanto, colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela, estamos en un simple, silvestre y vulgar raude sombra de una derecha a la usanza de los circos romanos, aplaudiéndose, pidiendo cabeza para insuflarse el ego, porque esta comisión está viciada de nulidad. Y entrando en el mismo hecho, en cuestión de la designación de los magistrados, el 23 de diciembre, cabe hacerse 2 preguntas. La primera pregunta es: la Asamblea Nacional que expiró el 5 de enero del 2016, ¿tenía dentro de la esfera de sus atribuciones la competencia de designar magistrados? Sí. Segundo, la designación en la designación de los magistrados en la fecha 23 de diciembre estaba habilitada para cumplir con esa tarea. Sí. Entonces, dejen el circo de estar inventando ustedes que esto está viciado de nulidad. Pero además de ello, el Tribunal Supremo de Justicia les aguó la fiesta, y ese es el odio que quieren revertir contra un poder. Y yo se los he dicho a ustedes, diputados y diputadas de la derecha reaccionaria, se los he dicho, el papel del bloque de la patria
camaradas, nosotros, los 54 diputados, tenemos el papel de constituirnos en camisa de fuerza. Cada vez que esta bancada cometa desafuero, viole las leyes, viole la Constitución, nosotros tenemos que meterlos por el camino de la legalidad, de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Apelando a los mecanismos constitucionales. Primero, si esta bancada viola la Constitución, subrogándose facultades que no tiene allí y que le competen a otro poder, allí lo que se plantea es un conflicto de competencia y nosotros lo seguiremos haciendo. Entienda, pueblo de Venezuela, entonces, cuál es el odio que le tienen al Tribunal Supremo y por qué la joya de la corona para que esta derecha pueda materializar su golpe fascista pasa por el control del Tribunal Supremo de Justicia. Y el otro aspecto es cuando esta Asamblea Nacional, sin tener cualidad, porque dice la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que la interpretación de la Constitución es competencia en la Sala Constitucional, lo haga a título unipersonal, nosotros tenemos que pedir allá en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional, un recurso de interpretación y hay que acatar las decisiones de los poderes. ¿Qué dice la sentencia del expediente 16-0153 del 1 de marzo del 2016, de hoy? Dice: cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias. Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el poder público solo, repito, solo pueden realizar aquellas atribuciones que le son expresamente consagradas por la Constitución y la ley. La usurpación de la autoridad, consistente en la invasión del poder público por parte de personas que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y los actos dictados son nulos. Decisión. Tercero, resuelve, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada en consecuencia se declara 3-1, que así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y los demás poderes públicos también lo están, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de racionalidad. De allí que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales constituye una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas, valores que solo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones. 3.2, que el Poder Legislativo Nacional tiene funciones de control político a través del cual puede encauzar sus pretensiones siempre dentro del orden constitucional y jurídico en general. Por ello, no solo es garantía de estabilidad de la nación, sino de respeto a los derechos fundamentales. Y 3.9, y con ello concluyo, será evidentemente inconstitucional por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude en el orden fundamental que siguiendo las más elementales pautas morales, no subordina la composición del máximo Tribunal Supremo de Justicia al cambio de la correlación de fuerzas. Es decir, que esta comisión que presenta el informe en el día de hoy
es declarada inconstitucional y todos sus actos son nulos de toda nulidad. Es todo.